Bueno, entonces bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por su tiempo y participación hoy en este webinar que organizamos en nombre de la Cámara de Comercio Bélgica-Luxemburgo. Hoy día estamos acompañados, como lo saben, por el estudio de abogados EDN Abogados y vamos a tratar sobre un tema de actualidad súper importante que yo pienso que ustedes ya tienen todos eso como con dudas y que necesitan un poquito manejo de consejos para enfrentar este regreso a la normalidad y especialmente en los lugares de trabajo. Entonces Agustín nos va a guiar un poquito en este mercado del desconfinamiento que vamos a hacer paso a paso. ¿Cómo lo saben? Bueno, mi nombre es Anne Brugman, soy gerente de la Cámara y Agustín es a cargo del área laboral, entonces tiene bastante información y experiencia en dicho rubro. En cuanto a su experiencia, bueno, tiene un diplomado en litigación y nuevos procedimientos y también en trabajo y seguridad social de la empresa de la Universidad Católica de Chile. Y además tiene también un fellowship en Derecho Americano de Dallas, Texas, y un LLM en Melbourne, Australia. Y más recién, en 2020, justo este año, hizo también un curso en Derecho del Trabajo frente al COVID. Así que con eso nos va a tener muchos consejos muy tailor-made, hecho a medida por este webinar. Obviamente les invito a todos a hacer sus consultas abajo en el chat cuando tienen y lo vamos a monitorear durante el evento o resolverlos al final del evento. Así que sin perder más tiempo, Agustín, te voy a dar la palabra para empezar tu presentación. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, están todos silenciados, así que no me pueden responder. Muchas gracias, Anne, por la presentación. Y bueno, ahora voy a pasar a compartirles pantalla para que vayamos a lo que hemos venido. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la nueva normalidad en los lugares de trabajo en el marco del desconfinamiento en pandemia. Acá no estamos hablando que estemos saliendo de la pandemia, eso no es algo que tenemos que recordar, sino que simplemente, como el título de nuestro webinar lo indica, estamos entrando a una nueva normalidad durante la pandemia. Esto no significa que nos estemos recuperando de este gran problema, sino que simplemente vamos a tener que aprender a vivir con ello, y para vivir con ello tenemos que saber de forma adecuada cómo volver a los espacios de trabajo. Bueno, la primera pregunta, Anne. Yo pienso que esta pregunta es una pregunta que ya tenemos todos. ¿Cuál sería un poquito la preferencia o la sugerencia que tú tienes? Decir, siguiendo al teletrabajo, ¿esta es la recomendación en este minuto? ¿O mejor regresar en presencial? ¿Cuál es tu feedback sobre esto? A ver, acá no tenemos una respuesta única. Esto se ve casuísticamente dependiendo de la realidad de cada una de las empresas. Pero para responder esto y para que las personas que nos están escuchando acá puedan tomar su decisión de manera informada, vamos a hablar un poco a qué nos referimos con el teletrabajo de manera muy breve, porque esto da para mucho y no podemos hablar de esto en este webinar porque es muy largo. ¿Okay? Lo primero que tenemos que saber es que tenemos la ley 21.220, que comúnmente se denominó como la ley de teletrabajo o trabajo a distancia, la cual introdujo un capítulo en el Código del Trabajo sobre trabajo a distancia y teletrabajo. Asimismo, luego, el 1 de octubre, debemos saber que entrará en vigencia el reglamento de esta ley, que es un reglamento sobre medidas específicas de seguridad y salud en el trabajo. Como les decía, si queremos mantener un teletrabajo, ello no significa que el empleador no tenga obligaciones. Todo lo contrario. La legislación que acabo de señalarles no está exenta de cumplir con obligaciones también, y algunas de ellas se las voy a explicar muy, pero muy por encima. La primera es la escrituración.
es requisito para poder implementar el teletrabajo o el trabajo a distancia, que esto sea estipulado por escrito. ¿Cómo lo hago? En el contrato de trabajo, si es que estamos hablando de un trabajador nuevo, o en un anexo al mismo, si es que se trata de un trabajador con contrato de trabajo ya vigente. ¿Ok? Además, les debo señalar que este anexo o contrato donde se establezca el teletrabajo debe contener ciertas cláusulas mínimas. Si no cumplo con esas cláusulas, vamos a tener problemas. Una vez que yo escrituré el contrato, como empleador debo registrar este respectivo contrato anexo de teletrabajo en la Dirección del Trabajo en un plazo máximo de 15 días contado desde la suscripción de este. ¿Ok? Luego, un tema que no deja de ser importante, los costos de implementación del teletrabajo. ¿A qué me refiero con esto? Los equipos, las herramientas, materiales para trabajo a distancia o teletrabajo, incluidos también los elementos de protección personal, deben ser proporcionados y costeados por el empleador. ¿Ok? Y los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación también serán del cargo del empleador. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, al trabajador deben proporcionársele los computadores, las impresoras y cualquier otro implemento necesario para realizar el trabajo que se le ha encomendado. Además, si por ejemplo la banda ancha del trabajador es muy lenta o no está funcionando bien, el empleador deberá pagar esa parte de Internet para mejorar la conectividad. En cuanto a las medidas de seguridad, y esto tiene mucho que ver con el nuevo reglamento que entra en vigencia este 1 de octubre, hay que cumplir con altas obligaciones. Primero, el empleador debe comunicar al trabajador las condiciones y debe entregar elementos de seguridad para cumplir con su trabajo. Asimismo, tiene que haber capacitaciones, además de participar activamente tanto el empleador como la mutual respectiva y el trabajador que se esté desempeñando en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Y en este sentido, el reglamento que tenemos ahora, que va a empezar a regir el 1 de octubre, establece distintas etapas que se deben seguir para confeccionar una matriz de riesgo y el subsecuente programa de prevención de una manera correcta y sin omitir ningún aspecto. Otra cosa importante, el derecho a desconexión. Que yo tenga el trabajador disponible en su casa de una manera flexible no significa que el trabajador deba estar disponible para mí 24/7. No, yo tengo que darle al trabajador un derecho a desconexión de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, independiente de si esté de cumplir o no con una jornada de trabajo. La idea acá es asegurar un descanso absoluto. De esta manera, y dado lo que ya les he explicado anteriormente, también en el caso del teletrabajo nosotros tenemos que mantener nuestra obligación de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud. A pesar de que esto esté prestando sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo o a distancia de teletrabajo, cumpliendo de esta manera el artículo 184 del Código del Trabajo. Si yo no cumplo con las medidas de seguridad, me expongo a una multa de hasta 60 UTM, lo cual no es menor. Si no cumplo con las formalidades que les mencioné anteriormente, escrituración, registro, costos de implementación del teletrabajo, medidas de seguridad, derecho a desconexión, las multas pueden ir también hasta 60 UTM, en algunos casos hasta 40 UTM. En resumen, como les dije anteriormente, no existe una respuesta única a esta pregunta porque ello depende de la realidad de cada una de las empresas e incluso de sus trabajadores. Sin embargo, de acuerdo a nuestra experiencia, las empresas de servicios son aquellas que han definido quedarse en el teletrabajo de manera permanente en un altísimo porcentaje. Ello no se da solamente por los ahorros que puede obtener gracias a esta modalidad de trabajo, sino que también porque no todas las empresas están preparadas para ajustar sus espacios de trabajo, siendo una prioridad la salud de sus colaboradores. En mi opinión, si es que es posible operar por vía telemática, siempre será mejor optar por este trabajo a distancia o teletrabajo, siendo ello también una recomendación de nuestras autoridades. Ahora, si ello no es posible, si nosotros tenemos trabajadores que necesitamos tener de manera presencial en los lugares de trabajo, vamos a tener que seguir al pie de la letra lo que se llama el plan paso a paso laboral, el cual es obligatorio, y ese es el que vamos a pasar a ver en este webinar. Ann. No, súper. Ya bueno, yo pienso que fue interesante también. Y una consulta al respecto de lo que dijiste, ¿cómo se puede fiscalizar que todas estas medidas están bien cumplidas por el empleador? Y bueno, después si no lo han hecho, tiene multa. ¿Cómo se fiscaliza eso, Agustín? Bueno, ahí tenemos un tema, En el caso del teletrabajo,
el empleador no tiene acceso a la casa del trabajador. El trabajador es quien debe darle la autorización para que entre a la casa. Ahora bien, con el reglamento que va a empezar a regir el próximo 1 de octubre, el trabajador va a tener que dar acceso al empleador, y si que da una negativa injustificada puede ser sancionado de conformidad al reglamento interno de orden, higiene y seguridad. También esto se fiscaliza por la Dirección del Trabajo, y eso yo creo que va a obedecer más a solicitudes de fiscalización por parte de los trabajadores o del empleador si es que el trabajador no quiere que se le fiscalice su casa. Ok, súper, gracias. Bueno, aquí veo Sergio. Sergio, ¿tienes una consulta? ¿Sí? Podemos, espera, vamos a, porque estás en mute. Espera. Sergio, aquí. Te podemos unmute, Sergio. Eso. Agustín. Ahora te podemos escuchar. Está en mute. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ahí sí. Mira, mi consulta es la siguiente. Yo, con esto del teletrabajo, decidí cerrar mi oficina. ¿Ya? He instalado mi oficina en mi casa. Yo tengo que hacer un montón de cosas que corresponden a una oficina. O sea, facturar. ¿Hay alguna posibilidad? He tratado de conseguirme que ahí me van a dar patente para poder trabajar, para tener en mi casa, para poder seguir trabajando como si estuviera en mi oficina. A ver, es una pregunta más tributaria que laboral, la verdad. Es como al revés de lo que le está pasando, porque tú dices, la gente está pidiendo el paso a paso para volver a trabajar. Yo decidí definitivamente no volver a trabajar, o sea, no volver a tener oficina. Pero tengo dificultades en decir, mi casa es mi oficina y mi casa habitación no cumple con requisitos que exigen tanto las municipalidades como impuestos internos. Bueno, eso es algo que impuestos internos y las municipalidades deberán resolver en su momento. Hasta el momento no se ha resuelto, así que no te puedo contestar esa pregunta en este momento. No se ha resuelto. Porque yo conozco mucha gente que esto de la pandemia también dio cuenta de que a veces hoy día no es necesario tener una oficina, pagar arriendo, pagar un montón de cosas, cuando aquí yo me encierro en una pieza y estoy igual que estuviera en mi oficina. Claro. Yo no vendo nada. No vendo nada aquí en la puerta, no viene mucha gente tampoco, así que para mí feliz tener la oficina aquí, pero si me ponen dificultades tengo que salir para afuera, arrendar una oficina y volver al... Claro, eso depende de lo que se dedique a tu empresa. Habría que ver si es que hay ciertas normas que te obliguen o te prohíban trabajar desde tu casa, y eso hay que revisarlo con la municipalidad respectiva y con el Servicio de Impuestos Internos. Hasta el momento eso la verdad las cosas es que no ha sido abarcado, y yo creo que no va a ser abarcado durante la pandemia por un tema de que estamos en una situación excepcional. O sea, yo no creo que te vayan a ir a fiscalizar a tu casa en este momento. No, pues, pero lo pregunto porque... No, lo pregunto porque sería bueno analizarlo. O sea, yo lo hablé con la Cámara Nacional de Comercio, donde Ergolux es socia, y según ellos dicen que me quede aquí nomás, que no diga nada. Que la verdad las cosas que depende de lo que se haga. O sea, realmente habría que revisar cuál es tu giro, y habría que ver si es que las normas no te prohíben ejercer tus funciones desde tu casa, porque la verdad de las cosas es que entiendo que no eres, por ejemplo, un médico cirujano. Si yo tengo un médico cirujano poniendo botox o poniendo ácido hialurónico en una casa, evidentemente hay una infección sanitaria y esa persona tiene que estar en un box en una clínica o en una clínica. No puede atender en su casa. Pero una persona que trabaja en servicios que no son de ese tipo, o que es un profesional de otro tipo, digamos, la verdad las cosas es que no se ve el inconveniente, y habría que ver si es que no hay una prohibición al respecto, porque acá, acordémonos que estamos acá es derecho privado, no es derecho público. Y en derecho privado el principio fundamental es que se puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por ley. Entonces, si nadie me lo prohíbe, yo puedo perfectamente trabajar desde mi casa. Ahora, si hay alguna prohibición, como en el caso de los profesionales sanitarios, obviamente ahí esa persona tiene que salir de nuevo a trabajar en una oficina o una clínica. Pero, como te digo, yo creo que en este momento eso no va a ser algo que va a tener mucha importancia, porque estamos efectivamente en una situación excepcional,
Y si a mí me preguntas, yo creo que no hay problema por ahora, pero sí yo te recomendaría ir a la municipalidad con mi comprobante de cuál es mi giro, con mi ruta empresa, y decirle, oye, mira, estoy en mi casa, ¿hay algún problema con que esté en mi casa? Hay que preguntarle qué es lo caso a caso, una forma casuística. No hay una respuesta única para esto tampoco. Ok. Yo creo que, ¿puedo opinar? Sí, por Yo supuesto. trabajo en una, o sea, no trabajo, sino que participo en una organización grande de empresarios que nos ayudamos entre todos sin cobrarnos comisión, y ya vamos 500, y yo te voy a decir que un porcentaje importantísimo está trabajando en la casa. O sea, primero por el confinamiento, pero han devuelto sus oficinas, muchos han devuelto su oficina porque no se justifica. Tienen a sus colaboradores trabajando en las casas y todo se han organizado dependiendo de las leyes que tú estás contándonos, Agustín, que Claro. es que provean el material suficiente a los empleados, todo lo que tú contaste delante, que se están ellos aprendiendo todas esas normas y no ser tan invasivos tampoco. O sea, el colaborador necesita un espacio para llevar su vida, aunque, y más todavía cuando uno está en la casa, porque al menos a las mujeres nos pasa mucho. O sea, entre que estamos en el webinar y estoy pensando si apagué o no apagué la cocina. O las que tienen niños chicos, los niños siempre veían que sus papás estaban disponibles para ellos cuando llegaban en la tarde, después del trabajo. Ahora ellos lo tienen en todo momento y no disciernen que, oye, el papá está trabajando, la mamá está trabajando. Entonces es todo un tema, ¿no? Como Claro. tú dices, se está haciendo camino al andar un poco. Así es. Súper, bueno, gracias por sus consultas. Es súper interesante tener esta interacción justamente y aprovechar la presencia de Agustín para aclarar sus dudas. Bueno, como ya lo han escuchado varias veces en las noticias, se escucha el plan paso a paso laboral. Entonces yo pienso que podemos seguir con esta segunda consulta, Agustín, para regresar al lugar del trabajo. ¿En qué consiste exactamente este plan paso a paso laboral? Perfecto. ¿Se ve el slide o no? Sí. Sí. Perfecto. Ahora vamos a la segunda pregunta, que es lo que nos convoca. Lo primero es una pequeña introducción para decirle, oye, mira, ¿siempre es bueno quedarse en teletrabajo? Sí, siempre es lo mejor porque estamos en pandemia y hay que tener distancia social y no hay que estar cerca de la gente mucho porque si no vamos a seguir confinados, ¿ya? Pero bueno, si no se puede seguir en modalidad de teletrabajo, vamos a tener que ver cómo implementamos el famoso plan paso a paso laboral, que estuvo bastante en las noticias este último tiempo. Ya, de hecho, ahí les vamos a mostrar unos recortes de prensa donde nosotros salimos conversando sobre esto como de mi abogado y la gente se asustó y se quedó toda en la casa, según lo que subimos, ¿ya? A ver, como primera regla básica, es importante que ustedes sepan que debemos actuar siempre bajo las directrices de dos artículos súper importantes del Código del Trabajo, que son los artículos 184 y 184 bis. Estas normas establecen la obligación del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, tomando todas las medidas necesarias para ello. En otras palabras, y en términos muy simples, acá lo que tiene el empleador es un deber general de protección hacia sus trabajadores, el cual es muy, muy amplio. O sea, en términos coloquiales, básicamente los trabajadores son como niños y nosotros somos sus papás. Eso es lo que hay que entender. O sea, en un tribunal, en un juzgado laboral, si un trabajador tiene una enfermedad profesional, si tiene un accidente laboral, todas las penas del infierno van a ir para el empleador, porque el empleador, por la ley, es visto como si fuera el papá y el trabajador fuera un niño chico que tiene que cuidar. Ese es el principio que establecen estos dos artículos, en términos muy coloquiales, digamos. O sea, ya, de esta manera, no solamente debemos tomar las medidas más obvias, tales como entregar mascarilla, alcohol gel, instalar micas, sino que también debemos revisar ciertos aspectos documentales de capacitación e incluso aquellos que están relacionados con el bienestar físico de los trabajadores. Recuerden, deber general de protección.
De esta manera, y con el objeto de avanzar en el desconfinamiento, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social lanzó una hoja de ruta que es esta: el Plan Paso a Paso Laboral, que es un protocolo que establece las medidas preventivas que tanto los trabajadores como empleadores deberán adoptar para minorar los riesgos de contagio de COVID-19, obviamente, al retornar al trabajo presencial cuando debamos hacerlo, ¿ya? Este paso a paso laboral consta de 3 pilares fundamentales, ¿cierto? El primer pilar tiene que ver con la información clara y consolidada. El segundo pilar tiene que ver con certeza y homogeneidad de criterios en la fiscalización. Y el tercer pilar tiene que ver con el apoyo del organismo administrador de la ley 16.744, esto es, la mutual respectiva. ¿Ya? Vamos a partir analizando el primer pilar, que tiene que ver con la información a los diversos actores del mundo del trabajo a través de una hoja de ruta. Acá tenemos la hoja de ruta, y esta hoja de ruta tiene 7 etapas. ¿Ya? Estas etapas tienen recomendaciones de carácter general y particular que todos los actores del mundo del trabajo deben conocer para propiciar siempre el cuidado y prevención de la vida, seguridad y salud de sus trabajadores. Y les vuelvo a reiterar, artículos 184 y 184 bis del Código del Trabajo nos da un deber muy amplio y un deber general de protección. Vamos viendo la etapa entonces, del primer pilar, del pilar de la información. Primera etapa la han llamado infórmate. ¿A qué nos referimos con la etapa de infórmate? En esta etapa la hoja de ruta les está recomendando a los empleadores el revisar constantemente los protocolos existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo emanados de la autoridad sanitaria. Asimismo, tenemos que solicitar la asistencia técnica de nuestra mutualidad respectiva, que es el tercer pilar fundamental de acá, el administrador de la ley de accidentes del trabajo, y esto es con el objeto de controlar la propagación de la enfermedad COVID-19. O sea, lo básico, si quiero volver al lugar del trabajo, debo informarme. Segunda etapa del paso a paso laboral, organiza y acuerda. Una vez que yo ya me informé, que ya tengo conocimiento de todas las normas y todas las cosas que tengo que hacer para volver a mi espacio de trabajo, debo integrar a los trabajadores a los comités paritarios de higiene y seguridad, expertos en prevención y departamentos de prevención de riesgos junto a la mutualidad respectiva para todas las etapas del proceso y elaboración de los protocolos internos. De esta manera, nosotros deberemos elaborar un programa de gestión preventiva o protocolo interno en donde vamos a incorporar información sobre el COVID-19 y en donde los trabajadores hayan concurrido a su elaboración mediante un acuerdo. Estas medidas pueden y es recomendable que sean incluidas en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad y que sean enviadas al correo institucional de cada trabajador, o también, si es que no quiero modificar mi reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que no es tan práctico, la verdad, las cosas, porque hay que seguir un montón de etapas, lo recomendable es que sean entregados, pero de forma siempre impresa, en soporte de papel, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante acá? Que los empleadores identifiquen a aquellos trabajadores que debiesen postergar su vuelta presencial al trabajo, por ejemplo, los mayores de 75 años, los de tercera edad, la población de riesgo, personas con enfermedades crónicas, o también las personas que residen en comunas que aún están en cuarentena, ¿ok? Y finalmente, en esta etapa de organiza y acuerda, como le indica su nombre, se recomienda organizar el trabajo estableciendo medidas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto entre trabajadores, como por ejemplo fomentar el teletrabajo, como les dije anteriormente, y en los casos en que ello no sea posible, sería bueno, por ejemplo, establecer turnos diferidos de entrada al trabajo. ¿Vamos bien hasta ahora, no? Sí, veamos si te veamos. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Se ve todo bien? ¿Se escucha todo bien? Sí, perfecto. Sí, excelente. Perfecto. Vamos a la tercera etapa entonces. La tercera etapa se llama socializa y capacita. ¿A qué nos referimos con la etapa socializa y capacita? El empleador deberá socializar y comunicar de manera muy clara, y tiene que hacerlo también de manera permanente durante esta pandemia, todas las medidas preventivas a todos los trabajadores de la empresa. Además de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que informar a los trabajadores de todos los derechos y obligaciones, y tenemos que capacitarlos en los riesgos de contagio, cuáles son las formas de transmisión,
las medidas preventivas de higiene personal y correcto uso de los elementos de protección personal específicos para prevenir el contagio de coronavirus. Es decir, una vez que yo me informé qué tengo que hacer, luego organicé con quienes tenía que organizar y acordé con los trabajadores que iba a hacer, ahora yo tengo que capacitarlos y tengo que permanentemente estar revisando. ¿Ok? Cuarta etapa, y esta etapa es súper importante. Una vez que he hecho todo lo anterior, en esta etapa yo debo adaptar e implementar. En este sentido, el empleador deberá tomar medidas de ingeniería en el espacio de trabajo, como por ejemplo, adaptar el espacio físico de trabajo con las medidas indicadas en los protocolos sanitarios o sectoriales, poner micas protectoras entre los espacios de trabajo, ubicar los escritorios de una manera diferente para que los trabajadores no tengan tanto contacto. Y también, no solo eso, también se deben acondicionar rutas de ingreso y salida para evitar aglomeración entre otras acciones. Por ejemplo, si la empresa tiene varias vías de entrada y salida, dejar una solamente habilitada para entrar y una solamente habilitada para salir. En adición a lo que les dije anteriormente, se deben tomar medidas administrativas, implementándose un sistema de limpieza periódica al menos una vez al día y con los jabones y los desinfectantes que el Ministerio de Salud señale. Eso es súper importante. Hay una circulares del Ministerio de Salud que indica incluso qué tipo de desinfectante hay que usar, no se usa cualquiera. ¿Ya? Finalmente, en esta etapa, los empleadores debemos tomar medidas de protección personal, promoviendo y facilitando las condiciones y medios necesarios para el lavado de manos frecuente o asegurando el uso de mascarillas en lugares obligatorios. Vámonos a la quinta etapa. La quinta etapa es una etapa súper importante. Prioriza la salud mental. ¿A qué me refiero con esto? En esta etapa se recomienda establecer espacios de diálogo permanente y de comunicación efectiva con los trabajadores sobre las medidas implementadas y los cambios que ellos significan al trabajo. O sea, tenemos que estar pendientes cómo se sienten los trabajadores con estos cambios, porque muchas veces estos cambios son muy incómodos. Y no solo eso, tenemos que ir evaluando la carga de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay trabajadores que, como vamos a tener menos contacto, pueden tener mucha carga de trabajo, otros que no tienen carga de trabajo, y al final del día eso es algo que efectivamente puede producir un estrés o un daño mental en nuestros colaboradores, es algo que no se debe perder de vista. Otra cosa importante, se debe procurar la entrega de tiempo de descanso suficiente, y en el caso de aquellos trabajadores, porque puede ser que queramos volver con algunos trabajadores y con otros que andan en teletrabajo, en el caso de los trabajadores que se queden en teletrabajo, igual están acá en el paso a paso laboral, tenemos que respetarles sí o sí su derecho a desconexión, de 12 horas que les enseñé anteriormente. En resumen, ¿para qué esta etapa, a qué se refiere esta etapa de priorizar la salud mental? Tiene que ver con que se deben tomar medidas que colaboren al equilibrio de la actividad física y mental de sus colaboradores. Esa es la quinta etapa. Vamos a la sexta etapa. Colabora en la trazabilidad. ¿A qué me refiero con colaborar en la trazabilidad? Acá ya estamos empezando a colaborar con el Ministerio de Salud, es cierto. O sea, en esta etapa nosotros tenemos entre varias recomendaciones que implementar una identificación temprana de casos sospechosos en los lugares de trabajo y llevar un registro de los terceros externos que ingresen a la empresa. Tengo que llevar la trazabilidad de todas las personas que van ingresando. El objetivo es que los empleadores, de alguna manera, como les dije, cooperen con la autoridad sanitaria en la trazabilidad de los casos confirmados y sospechosos de COVID-19. Última etapa. Evalúa y actualiza. ¿A qué me refiero con que se debe evaluar y actualizar? Yo ya cumplí con todas las etapas. Me informé, organicé y acordé, socialicé y capacité, fui adaptando mi espacio de trabajo, implementando todo, me preocupé de la salud mental de mis trabajadores y también colaboré en la trazabilidad, me porté súper bien en todas las etapas, pero eso no es suficiente. Yo tengo que también estar constantemente evaluando lo que hice anteriormente y actualizando mis protocolos. En este sentido, los empleadores, como les dije, deben revisar las disposiciones implementadas a través de pautas objetivas, priorizando las condiciones de salud de sus trabajadores. Asimismo, se debe actualizar el plan de emergencia, evacuación existente en un lugar de trabajo, considerando la nueva distribución de los puestos de trabajo, porque si yo moví los escritorios, si yo tenía un plan de evacuación, por ejemplo, en un terremoto, obviamente tengo que modificar ese plan de evacuación, porque si no los trabajadores van a chocar con los muebles, ¿ya? También tengo que ver el aforo reducido,
las eventuales nuevas vías de acceso, circulación, zona de seguridad. O sea, yo tengo que ir evaluando en el camino todo lo que voy haciendo y, si es necesario, actualizar, mejorar. Esas son las 7 etapas del primer pilar. No sé, Ann, si hay alguna pregunta hasta ahora. Tengo una, Carolina de Turner & Townsend. Te quería preguntar, el tema me llamó la atención del aire acondicionado, que leía que no lo consideran como suficiente para ventilar, que es un punto importante. Nosotros tenemos una oficina con una puerta de entrada, una angosta, ¿Ya? muy grande, los equipos de aire acondicionado y para de contar. Entonces, ¿qué ¿No podríamos tienen cómo implementar? ventilar? Abriendo la puerta de entrada a lo mejor, y la puerta de la cocina que tenemos que da hacia los ventiladores de atrás, digamos. Ya. Es una cosa bien extraña. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos cumplir con la legislación? No sé qué hacer ahí. ¿Podría haber una forma buena de cumplir con este paso a paso laboral? ¿Cuántos trabajadores hay en esa oficina? Nosotros yo creo que iremos a volver 12, no más, porque muchos tenemos personal en terreno y algunos Bueno, que se habría van a quedar en que, la casa. ya, los que se queden en la casa, que se queden en la casa y no vuelvan. Ujú. Los que tengan que trabajar en terreno, que vayan súper poco a la oficina. Y los Sí. que tengan que estar en la oficina, lo recomendable para cumplir con esto es analizar con la mutual. ¿Tienen mutual, cierto? ¿Están Sí, afiliados a tenemos alguna mutual. mutualidad? Sí, Ya tienen que llamar a la mutualidad y que haga una evaluación del espacio de trabajo y que ellos les indique qué es lo más adecuado. Si a mí me preguntas, yo lo que haría sería, desde un punto de vista estrictamente contractual, sería Ujú. establecer en la medida de lo posible unos turnos de trabajo en los cuales los trabajadores no se topen tanto, ¿ya? O Ya. sea, por ejemplo, si la jornada de trabajo ordinaria de la oficina es de 9 de la mañana a 7 de la tarde, yo lo que haría sería establecer, ok, si son 10 personas, por ejemplo, que 5 personas vengan en la mañana de 9 a 1 y las otras 5 personas en la tarde. Y Perfecto, el resto de la jornada de trabajo, el teletrabajo puede ser parcial, no tiene para qué ser completo. completo. O sea, yo puedo pactar una parte de teletrabajo y una parte de presencial, no hay ningún problema. Perfecto, y eso tiene que ir en el protocolo escrito entonces. Y además en el Así es. manual, ya, Sí. Ahora, mi perfecto. recomendación siempre es apoyarse en uno de los 3 pilares que nombramos acá, que es la mutual. ¿Ya? Perfecto. Acá necesitamos que la mutual tenga una participación súper activa, porque en el caso que llegue el fiscalizador, yo le presento mi papelito y le digo, no, pues a ver, la mutual acá me hizo este protocolo y yo lo estoy cumpliendo. Vaya a hablar con la mutual, no conmigo. ¿Ya? O sea, acá Perfecto. es súper importante Ujú. que la mutual me asesore en qué tengo que hacer. ¿Ok? Gracias. De nada. Oye, quiero hacer, perdona, quiero hacer una pausa. Vi que se conectó Tamara Maldonado. ¿Sí? Tamara Maldonado es una abogada que trabaja con nosotros en EDN en el grupo laboral. Y bueno, la quiero felicitar acá porque ayer juró como abogada. ¿Ah? Muchas gracias, Agustín. De nada, Tamara. Ahí está, para que la conozcan. Ella trabaja con nosotros. Sí, me conecté para ver tu seminario. Excelente. Bueno, ¿seguimos? Sí, Sí. seguimos. Ya, voy a compartir pantalla de nuevo. Entonces, nos vamos a los slides. A la próxima consulta, ¿cierto? No, todavía no, todavía no. Ok, Ya, ¿se ve? sí. Ya. Bueno, como les había, para recapitular, estamos todavía en esta consulta en cómo se debe implementar el plan paso a paso laboral para regresar al lugar de trabajo, y yo les había hablado que habían 3 pilares. El primer pilar ya lo revisamos, información clara y consolidada. Ahora vamos a revisar rápidamente los últimos 2 pilares, que son certeza y homogeneidad de criterios en la fiscalización y apoyos del organismo administrador de la ley 16.744. Vamos al segundo pilar, que es este, como les decía. Certeza y homogeneidad en los criterios en la fiscalización. ¿A qué me refiero con esto? Acá hay un rol de fiscalización en contexto COVID-19 a través de la Dirección del Trabajo, que todos la conocemos, ¿cierto? Que siempre hemos tenido algún encuentro con esta entidad tan fiscalizadora, que teníamos que decir otra cosa. Y acá, en el plan paso a paso laboral, se hace presente que la Dirección del Trabajo va a ejercer sus facultades y obligaciones legales con el objeto de
fiscalizar las normas de higiene y seguridad a través de sus fiscalizadores en terreno. En este sentido, y acá les recomiendo que tomen nota, ¿qué es lo que se va a revisar? Hay 4 cosas que se van a revisar siempre que se vaya a los lugares de trabajo. En primer lugar, se van a revisar cuáles son las medidas de higiene en los lugares de trabajo y ambientes comunes. En segundo lugar, se va a revisar cuáles son las medidas de protección colectiva de señalización, porque yo tengo que hacer una señalización acá, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Y eso voy a volver acá. En la cuarta etapa, adapta e implementa, yo les hablé que había que hacer adaptaciones en los lugares de trabajo, y una de esas adaptaciones son las señaléticas. Yo tengo que poner, por ejemplo, señaléticas de que usen la mascarilla en todo momento, ¿ok? También se va a revisar la evaluación de riesgos y procedimiento de trabajo seguro preventivo, y en cuarto lugar, se va a revisar el procedimiento de trabajo seguro para casos confirmados COVID-19 o casos de contacto estrecho. Por lo tanto, para evitar ser objeto de multas por parte de la Inspección del Trabajo, que van hasta 60 UTM, es fundamental cumplir con todas las medidas que yo les señalé anteriormente para evitar este mal rato. ¿Y cómo lo evito? Con mi tercer pilar fundamental, que es apoyándome en mi organismo administrador de la ley 16.744, cuál es este organismo, la mutualidad a la que yo estoy afiliado. Acá yo lo que tengo que hacer es potenciar y promover el rol de los organismos administradores de la ley del seguro de la ley 16.744 para el análisis y evaluación y gestión del riesgo de los lugares de trabajo con el objetivo de prevenir los rebrotes de COVID-19, ¿ya? De esta manera, acá también tenemos otra entidad, que es la Superintendencia de Seguridad Social, que es la Suceso, que ha establecido los lineamientos de asistencia técnica y asesoría de estas mutualidades a las empresas adheridas, debiendo estas tomar un rol relevante. Finalmente, y como les dije anteriormente, las mutualidades van a ser responsables de la calificación de origen de la enfermedad COVID-19, y eso es súper importante. O sea, si yo tengo un trabajador que está contagiado con COVID-19, yo tengo que llamar a la mutualidad, y la mutualidad va a ir a hacer una investigación, y como si fuera un accidente, y en esa investigación ellos están facultados para establecer si que esta enfermedad fue de origen común, o sea, si que el trabajador se la pegó afuera, o si es que se la pegó en el trabajo. Y eso tiene harta relevancia para ver cómo se estaría aplicando acá el seguro de accidentes o enfermedades profesionales, porque al final del día, perdón, si el trabajador se establece que el trabajador se enfermó afuera, ¿qué es lo que da? Licencia común, a través del ISAPRE o FONASA. Si el trabajador se enfermó en el lugar de trabajo, lo va a cubrir el seguro de accidentes o enfermedades profesionales. ¿Ok? Esa es la pregunta número 1, y está lista. No sé si hay alguna duda hasta ahora, Anne. No, por ahora no. ¿Hay alguien que quiere hacer una consulta sobre esta parte del paso a paso? No, tengo la impresión que no. Ya. Okay. Entonces, bueno, yo pienso que como, bueno, saben, tenemos varios gerentes aquí en el webinar, así que una de las consultas claves yo pienso que tienen es obviamente evitar cada tipo de multa. Ya nos contaste sobre las multas de 60 UTM, y con el paso a paso tenemos una carta, una ruta que tienen que cumplir todos los empleadores, pero además de eso, tú tienes o podrías compartir cuáles son estas sanciones que son quizás menos conocidas que deberían evitar los empleadores. Ok. A ver, como les dije anteriormente, acá es súper importante y clave los 2 artículos que yo les señalé del Código del Trabajo, el 184 y 184 bis. ¿Por qué? Porque esta norma establece, como les dije anteriormente, la obligación del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, tomando todas las medidas necesarias para ello, y tenemos un deber general de protección del empleador hacia sus trabajadores, el que es amplio. ¿Por qué repito esto? Lo repito porque, como les dije anteriormente y coloquialmente, acá los trabajadores por los tribunales y por la elección de trabajo son como los niños, y los empleadores somos como los papás. Acá tenemos un derecho súper general de protección, y cualquier cosa que le pase al trabajador, el gran culpable somos nosotros. ¿Por qué digo esto?
porque como dice acá, las infracciones se califican por la Dirección del Trabajo en contexto de pandemia. Cualquier infracción tal y como les decía, se va a catalogar como grave o gravísima, por lo que las multas pueden llegar a un monto máximo de hasta 60 UTM, el cual no es menor, ¿ok? Esa es una de las sanciones a las cuales estamos expuestos. La otra sanción a la cual estamos expuestos es que la autoridad, además de multarnos, si hay un brote de COVID, está facultada para suspender las obras, faenas o centros de trabajo cuando implique un riesgo grave o inminente a la vida y salud de sus trabajadores. O sea, ¿qué hay acá? Nos pueden clausurar. Y hasta ahí nomás llegamos con el paso a paso laboral. O sea, si no seguimos el paso a paso laboral como corresponde, hasta ahí nomás llegamos, retrocedemos y se acabó el tema y nos clausuraron. ¿Ok? A continuación, yo quise insertar acá una, no sé si se ve bien o lo agrando un poco, Ann. Se ve perfecto. ¿Sí? Le voy a agrandar un poquito más. ¿Ahí? Así. Perfecto. Así, perfecto. Bueno, a continuación, yo les voy a presentar una pequeña tabla explicativa con algunos ejemplos de las infracciones más frecuentes que he podido observar en nuestros clientes, en la empresa, en relación con las medidas que los empleadores deben tomar en el paso a paso laboral en las distintas etapas. Primero, una infracción muy frecuente que hubo es que no se capacitó sobre el uso correcto de elementos de protección personal para la prevención del COVID-19 a los trabajadores. ¿De cuánto fue la multa? 60 UTM. Otro ejemplo fue que no se adaptó el espacio de trabajo con las medidas indicadas en los protocolos sanitarios sectoriales. ¿Cuánto me multaron? 60 UTM. Otro que fue súper común es que no se incluyó señalética que informe el aforo máximo permitido dentro del lugar de trabajo, distanciamiento físico permitido y otras obligaciones y recomendaciones de autocuidado conforme a la normativa dispuesta por la autoridad sanitaria. En este caso, la multa también fue de 60 UTM. También tuve un cliente que no demarcó el distanciamiento físico de al menos 1 metro lineal en el piso de manera visible y permanente porque no lo consideraba necesario y no quería rayar su piso, terminó pagando 60 UTM. Otra que se vio harto fue que no se limpió y desinfectó el lugar de trabajo de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 del Ministerio de Salud, porque yo les dije anteriormente, acá si yo voy a desinfectar el lugar de trabajo, yo tengo que seguir un protocolo y tengo que usar un desinfectante que me dice el Ministerio de Salud, no es cualquier desinfectante y no es cualquier forma como yo limpio, y si yo no lo hago, ¿qué pasa acá? Hay una multa de 60 UTM. Otro que no deja de ser importante, no entregar elementos de protección personal para la prevención de contagio COVID-19. Alcohol gel, mascarilla, o sea, yo voy a tener que pagar por esas cosas y entregárselo a mis trabajadores gratuitamente, y si no, me arriesgo una multa de 60 UTM. Otra que no fue tan frecuente, pero que hay que decirlo, no contar el o los servicios higiénicos en su interior con jabón líquido. El jabón debe ser líquido, no puede ser en barra, para la limpieza de manos, sistemas higiénicos desechables para el secado de manos y papel higiénico en cantidad suficiente. O sea, lo importante acá es que el jabón, si va a haber jabón, sea desechable para evitar el contacto de las personas a través del jabón. Es importante que no haya una toalla, tiene que haber papel. Si yo no hago esto, hay 40 UTM de multa. Y finalmente, impedir, restringir o limitar el acceso a los servicios higiénicos para el lavamanos, 60 UTM. Eso es todo lo que tengo que señalar sobre las sanciones. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Sí, ahí recibió una consulta que dice, si el trabajador se contagia en el lugar del trabajo y después contagia a su familia, ¿la mutual cubre los gastos de la familia también o solamente del trabajador? No, solamente el trabajador. Solamente el trabajador. Si es el que está afiliado al seguro de accidente y final de profesiones del trabajador. Ahora, obviamente, la familia, si la señora está trabajando y está afiliada a algún ISAPRE o está afiliada a FONASA, y el seguro de enfermedad común que tenemos, nuestro sistema de salud, el que va a correr con esos gastos, obviamente. Perfecto. Uh-huh. Por ahora, eso es la consulta que me llegó. ¿Alguien más tiene una consulta al respecto de las sanciones? Parece que no. Parece que no, así que podemos seguir. Ok. Sigamos entonces con nuestra presentación que voy a hacer. Ana, avísame si se ve, por favor.
Todavía, sí, ahora sí. Ya. Ahora vamos con las infracciones poco conocidas, sí. Para que seamos expertos y evitando todos tipos de infracciones. Eso es la idea saliendo de este webinar. Así es. A ver, ¿cuáles son las infracciones poco conocidas las cuales se pueden incurrir durante el regreso al lugar del trabajo? Ya. Estoy implementando mi plan paso a paso laboral, estoy entregando mascarillas, estoy entregando alcohol gel, pero no me estoy, por ejemplo, asesorando como corresponde. Y esto fue algo que nosotros conversamos y anticipamos. Nosotros acá, como pueden ver, conversamos con el Mercurio, ¿ya? Sobre los protocolos y riesgos de multas que harían más costoso el plan de retorno a lugares de trabajo. Y ahí nosotros decimos, no solo sean todas las medidas obvias, ¿ok? También hablamos con Canal 13, con Tele 13, hablamos de lo mismo, sobre las infracciones poco conocidas que arriesgan los empleadores, y también hablamos con el diario financiero sobre las infracciones poco conocidas. Nosotros nos adelantamos a la noticia un poco y tuvo una muy buena recepción, y bueno, quisiera compartirlo con ustedes también. En el sentido de que el 18 de agosto de 2020, como les dije, nosotros conversamos con estos medios de comunicación sobre esto, y dado que varias empresas estaban desembolsando una importante cantidad de recursos en medidas de ingeniería para poder disminuir el contacto de sus trabajadores. Eso es algo que nosotros ya teníamos conocimiento. Sin embargo, nosotros hicimos presente que el plan paso a paso laboral, como podrán ustedes entender, no está solamente circunscrito a aquellas medidas más obvias y que se han visto de manera muy frecuente en los medios de comunicación. La hoja de ruta de la que estamos hablando va mucho más allá y también contempla que el empleador, como les dije anteriormente en las etapas, debe tomar medidas no tan obvias. O sea, no es tan obvio entregar acá el alcohol gel, no basta con eso. O sea, acá también hay cosas que pueden no realizarse por no estar correctamente asesorados, y es fundamental buscar ayuda de expertos si se quiere reabrir la compañía, porque si no vamos a tener problemas, ¿ya? Como les dije, el experto que yo les recomiendo es un abogado laboral o la mutual, o ambos dos. ¿Cuáles son las infracciones no tan obvias? Una infracción no tan obvia que tenemos es no informar y capacitar a los trabajadores sobre el COVID-19. ¿Cuánto es la multa acá? Hasta 60 UTM. ¿Cuál es mi recomendación para evitar esta multa? Seguir la hoja de ruta del plan paso a paso laboral y contar con los medios de verificación de esta medida. En este sentido, es recomendable enviar la información sobre COVID-19 y medidas preventivas al correo institucional de cada trabajador, entregarles también un ejemplar impreso de los protocolos internos y el programa de gestión preventiva de la empresa, y también se recomienda actualizar el reglamento interno de orden, higiene y seguridad con estas medidas. ¿Qué otra infracción no tan obvia tenemos acá? No capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto de elementos de protección personal, tales como mascarilla o alcohol gel. O sea, yo a los trabajadores les entrego la mascarilla, les entrego el alcohol gel y yo presumo que el trabajador la sabe usar. Pero ¿qué hemos visto en las noticias? ¿Qué hemos visto en la calle? La señora o el señor que anda con la nariz al aire, la mascarilla le cubre solamente la boca, la señora que no se lava nunca las manos y que anda con el alcohol gel pero no se lo sabe echar bien. Entonces, no se subentiende que los trabajadores deban saber cómo usar estas cosas, y si yo no los capacito, me pueden multar por un monto de hasta 60 UTM también, y por lo tanto debo contar con los medios de verificación de esta medida, y de esta manera debo capacitar a los trabajadores, y estos deberán firmar su asistencia. ¿Qué otra infracción poco conocida o no tan obvia tenemos? En el caso de los trabajadores que no estén en un lugar de trabajo, no tener por escrito pactada la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Acá hay una multa de 60 UTM y la recomendación es súper obvia. ¿Qué más? No contar, si yo tengo una empresa con 25 o más trabajadores, parte del plan paso a paso laboral es que yo tenga mi comité paritario de higiene y seguridad funcionando. Si no lo tengo funcionando, la multa va hasta 60 UTM. Otra infracción relacionada con esto, que el comité paritario de higiene y seguridad yo lo tengo, pero no se está reuniendo de acuerdo a la ley. Acá la multa es de 40 UTM y, como les dije, no basta tener constituido este organismo, sino que este debe reunirse con la periodicidad legal. Ello se puede probar mediante las actas de reuniones, por ejemplo. Si yo tengo más de 100 trabajadores,
puedo tener otra infracción, que es no contar con mi departamento de operación de riesgos, de prevención de riesgo. Acá la multa es de hasta 60 UTM y por lo tanto la recomendación acá es que si yo tengo 100 o más trabajadores debo formar mi departamento de prevención de riesgo. Si yo ya tengo el departamento de prevención de riesgo, ¿qué otra infracción puedo cometer? Que el departamento de prevención de riesgo no sea dirigido por un experto en prevención, la multa acá es de 40 UTM. Otra infracción no tan obvia, no registrar la jornada del experto en prevención de riesgo. ¿De cuánto es la multa acá? 40 UTM y sellar correctamente los libros de registro de asistencia, otra modalidad utilizada para tal fin. Otra infracción, no dar cumplimiento a las medidas de prevención de riesgo sobre COVID-19 sugeridas por mi departamento de prevención de riesgo. O sea, puedo tener mi departamento de prevención de riesgo, mi experto, puedo estar cumpliendo con toda la jornada, con todo lo que tenga que hacer, y me aconseja, por ejemplo, no sé, mover 2 meses por un lado para que los trabajadores no estén tan pegados, y no lo hago. Y está la recomendación, y yo el fiscalizador, y lo ve y ve que no lo hice, acá tengo una multa de 60 UTM. Otra infracción no tan conocida, no entregar información sobre riesgos ergonómicos respecto a los trabajadores que estén ejerciendo sus funciones a distancia o teletrabajando, 60 UTM. Y otra infracción no tan obvia, yo puedo mi reglamento interno de orden de higiene y seguridad, pero ¿qué pasa si yo no lo tengo actualizado? Eso también me lo van a revisar cuando vayan a fiscalizar y la multa es de hasta 40 UTM. Por lo tanto, este documento será revisado por la Dirección del Trabajo en búsqueda de normas sobre COVID-19, las que si bien no son obligatorias en dicho documento, se recomienda difundirlas por el mismo. La revisión de ello, aunque no sea obligatorio, puede traer consigo la contratación de otras falencias que sí son obligatorias por ley. Eso, Anne, en nuestra presentación respecto a la última pregunta. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, si quiere... En la parte de ergonomía que mencionaste tú, significa que le tiene que proporcionar una silla de acuerdo a su protección de postura cuando está sentado. Ya. Sí. Porque eso casi nadie lo ha hecho, o sea, todos se quejan de usar una silla de la casa. No, gracias a Dios estoy acá en una silla Tolex de fierro, estoy súper incómodo y no estoy en una silla como en la oficina, sí. A ver, y eso ya da para otro seminario, otro webinar que quizás con Ann podamos ver si es que lo damos. El tema del teletrabajo, trabajo a distancia, está trayendo hartas complicaciones en ese sentido, ¿no? Sí, claro. ¿Ya? Claro, eso claro. No es materia de este webinar, pero es una infracción poco conocida porque yo estoy volviendo a mi lugar de trabajo, siguiendo el paso a paso laboral, pero si el fiscalizador me pregunta, ya, y muéstrame el inventario de la silla que le mandó a la señora que está en la casa. No la tengo. Ok, multa, 60 UTM. Claro. Eso es. Claro. No Mira. sé si alguien tiene más preguntas, más dudas, algún comentario. No, excelente, excelente. Porque todos esos pequeños casos, pequeños detalles que uno ve como detalles, como que no firmen la capacitación los colaboradores, ¿sí? Eso es multa. Y ¿sí? La persona puede haberla hecho y no hay, no hay cómo justificarla. Claro, el fiscalizador, y lo decía, oiga, ¿sabe que yo sí hice la fiscalización, se lo juro, mire, si sabe. Y me decía, ya, pero a ver, yo no tengo una bola de cristal para saber si es que usted la hizo o no, y la forma en la cual usted me tiene que demostrar es con un papel diciéndome que está firmado que el trabajador hizo la fiscalización, no hay otra forma. Exacto, sí. Agustín, ¿sí? Tengo una consulta. En el caso nuestro, nosotros preguntamos qué necesitaban los trabajadores y no todos querían la silla, porque algunos dicen, mira, es muy grande, no cabe, o tengo la mía, yo tengo todo registrado con firmas y los despachos y todas las cositas, pero yo no puedo obligar al trabajador a que... No es cierto? Ya. No, pero acá basta, o sea, a ver, yo efectivamente no puedo obligar al trabajador a tener una silla que no le gusta en la casa, eso es lógico, ¿ya? Pero sí yo tengo que asegurarme que yo no vaya a ser multado por no haber entregado esa silla, y por lo tanto yo tengo que dejar un respaldo por escrito en el cual yo al trabajador le estoy entregando la silla y el trabajador tiene que abajo escribir que no la quiere recibir. Puño y letra y firma el trabajador. ¿Sabes que yo he estado viendo
una feria virtual de salud y justamente ¿Ya? hoy día vi unos cojines ergonómicos que tú puedes ¿Ya? colocar en tu silla. Entonces yo creo que a lo mejor lo que dice Carolina sería reemplazable, porque si a mí me dan esos cojines ¿Sí? ergonómicos de diferentes alturas incluso, sería entonces reemplazable porque ya estás preocupada de la comodidad del trabajador, ¿no? En la parte Pero ergonómica. recordemos una cosa, Yasmín, ¿cierto? Sí, sí, sí. Recordemos una cosa. Yo puedo ser súper creativo, puedo tener las mejores intenciones del mundo, pero acá tenemos que recordar que tenemos un pilar fundamental en el paso a paso laboral, que es la mutual. Yo cualquier cosa que haga, tengo que consultarlo con la mutual. Y si la mutual lo valida, yo estoy cumpliendo con el paso a paso laboral. O sea, yo puedo tener las mejores intenciones, puedo entregar una silla que tenga masaje en la espalda, que sea lo más cómodo del mundo, que tenga ruedas con motor que lo lleve a todas partes, pero si esa silla no está validada por la mutual, yo no estoy cumpliendo. Ah, Así que entonces por hay un eso yo... departamento en la mutual para validar los requerimientos para mis trabajadores, que yo puedo Sí, llamarlos. la mutual tiene que prestar ese servicio y la mutual está obligada por este protocolo a prestar este servicio. La mutual acá tiene un rol súper activo, ¿ya? Así que acá mi invitación es asesorarse con dos cosas. Uno, con la mutual en materia de seguridad y en materias contractuales o materias de formalidades con un abogado laboral o conmigo o quien quiera. Pero tienen que tener esas dos cosas. El abogado laboral para ver toda la parte contractual y operativa y todas las contingencias que pueden haber, y por otro lado, tienen que tener la mutual para que vea todo el tema de seguridad en sí, higiene, todo eso. Así que si nos quieren llamar, nos llaman nomás. Absolutamente. Muy buena tu charla, me encanta. Sí. Muchas gracias. Súper, aprovechamos que llegamos al fin del webinar. Si alguien más tiene una consulta, es el momento para hacerlo. Bueno, yo pienso que igual, Agustín, fue súper interesante e importante, igual, porque escuchamos mucha información en las noticias, pero al final nunca sabemos exactamente cuáles son los requisitos y en qué tenemos que fijarnos. Y veamos que las multas no son bajas, así que aquí hemos recibido muchos buenos consejos de tu parte. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo y lo que compartiste con nosotros. Vamos a... Sí, Yasmín. Un pequeño detalle nomás. Ya. La gente que está con empleadas, con asesoras del hogar. ¿Ya? Ahí me imagino que hay normas también para poder tener que ellas ingresen a la casa, porque muchas son puertas afuera, entonces vienen a la casa y ahí también está el trabajador en su puesto de trabajo, entonces hay un agente externo que está entrando y saliendo. Hay que también tener en cuenta medidas de seguridad para ellas. O sea, a ver, no es algo que vaya a ser muy fiscalizado, la verdad, de las cosas, pero si se quiere, también tiene que haber un paso a paso laboral respecto de la trabajadora de casa particular y con ella firmar también todas estas cosas. Entregarle mascarilla, entregarle alcohol gel, que pueda lavarse las manos, o sea, exactamente lo mismo. Acá mi casa, si tengo una asesora del hogar, es su lugar de trabajo y lo implico en el paso a paso laboral también respecto a ella. Exacto. Sí. Súper buen punto, Yasmín. Gracias. No va a ser fácil volver. O sea, yo les digo, de nuestros clientes que se dedican a lo que son los servicios, casi todos se están quedando en teletrabajo. Casi todos, porque el paso a paso laboral es difícil, o sea, no es fácil, es costoso y como pudieron ver, no es tan obvio. Hay infracciones que no son tan obvias y a mí se me pueden escapar. Entonces, eso implica asesorarse con la mutual, pagarle a un abogado para que haga un catastro del lugar de trabajo y haga las recomendaciones correspondientes. O sea, no hay que llegar y volver. No basta aunque tenga mascarilla y coger en el lugar de trabajo. Eso no me sirve por sí solo. Sí, hay muchos firma todo. ¿Ah?
Y firma todo lo que te estoy dando. Sí, po, que firmen todo, porque si no, yo no tengo cómo demostrar nada. Po. Todo lo que escuchaste, todo lo que te estoy dando. Sí. Ay, Dios, bueno, es la vida que nos está tocando, ¿no? Con todo este Así, drama. ojalá, Y si ojalá no que lo pase hacemos, No, súper. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Vamos a compartir tu presentación después por correo a todos los conectados para que tienen tus datos también y los consejos de la presentación. Y bueno, feliz de verlos prontamente en un próximo webinar que vamos a organizar con la Cámara Benelux. Cuídense todos mucho y que pasen una buena tarde. Y gracias a ti, Ann, por organizar estos webinars que son tan útiles para nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la cámara y muchas gracias a todos por asistir. ¿Ah? Un gusto conocerlo al menos por esta plataforma. Sí. Y cualquier cosa que necesiten nos pueden ubicar a nosotros en MDN Abogados. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Antonia. Chao.